Fortaleza. Mi nombre es Silvia Huiz Alvarado. En la fecha me desempeño como fiscal adjunta provincial en el Distrito Fiscal del Callao. Asimismo, como experiencia profesional, me he desempeñado como juez de familia en la Corte del Callao. Y durante estos años he tenido la experiencia de trabajar aplicando la ley 30364, tanto en el ámbito de la prevención y, bueno, actualmente ahora en el ámbito de sanción, viendo estos tipos de violencia, pero ya como delitos. Entonces, el día de hoy voy a compartir un poco con ustedes mi experiencia profesional. Bien. Por favor, ¿me permiten compartir la diapositiva? Okay. Se logra observar mi diapositiva, ¿correcto? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se logra observar, doctora. Ok. Un ratito quiero ver el audio está. Bien. Cuando nosotros vamos a analizar la ley 30364, hay que tener en cuenta que esta ley se inspira en los tratados internacionales que ha suscrito el Perú. Así tenemos la Convención de Belén do Pará y la CEDAW, ¿no? Una en el año 1994 y la otra en el año 79. Mediante estos tratados, lo que tiene como finalidad es vencer o erradicar todo tipo de violencia contra la mujer por su condición de género, y también rechaza este tipo de violencia doméstica donde antes mucho se pensaba que esto era de un ámbito privado y que no era de interés público. Entonces, estos tratados ya estaban suscritos. Sin embargo, antes que entrara en vigencia la ley 30364, también nuestro país tenía una legislación para la lucha contra la violencia, pero solamente la violencia familiar, ¿no? Que esto solamente comprometía, pues, de repente personas que tengan dentro de una convivencia y con ciertos presupuestos para determinar esta convivencia. Sin embargo, cuando entra en vigencia en noviembre del 2015 la ley 30364, genera todo un cambio. Dentro de estos cambios, prácticamente incluye la violencia de género, tipos de violencia como la violencia económica, incluso a nivel procedimental busca la celeridad en estos procesos, lo que antes era un proceso que podía durar 1 año, 2 años. Con la ley 30364 se exige que el juez de familia tenga que resolver un caso de violencia en el plazo máximo de 3 días. Hoy en día eso también se ha modificado, ahora se les exige en el plazo de 1 día. Bueno, esta ley 30364 que entra en vigencia en el año 2015, también hay que tener en cuenta que fue muy, se podría decir muy rápida su emisión, en la medida que en aquella época pues fue de conocimiento público el hecho de agresiones que había sufrido se podría decir, esta actriz que es Lady Guillén, ¿no? Fue de conocimiento público a través de todos los medios de comunicación las agresiones físicas y las humillaciones que había sufrido por parte de aquel entonces su pareja. Sin embargo, al día siguiente se pudo ver también una forma de indiferencia por parte del Estado, porque luego de ver todas estas agresiones graves, lesiones visibles que se le veía a esta mujer, al día siguiente este sujeto estaba libre. Incluso algunos consideraban que las lesiones que se le había provocado podrían ser consideradas como falta y no constituirían un delito. De otro lado también, por aquella fecha,
se evidenciaba el alto índice o el incremento de las cifras del feminicidio, ¿no? La muerte de mujeres en manos de hombres. Esto generó un movimiento a nivel nacional, ¿no? Y dio lugar a que se expidiera la ley 30364, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. No obstante ello, a lo largo de los años, hasta la fecha, ha existido diferentes modificaciones. Hoy en día, la nominación es el texto único de la ley 30364, justamente porque ha incorporado las modificaciones, ¿no? Se ha unificado en este texto único el contenido de la ley 30364. De la mano tenemos el reglamento de la ley 30364, que eso nos va a permitir dar mayores luces, interpretación de algunos términos que estén dentro de la ley 30364. Para nosotros aplicar esta ley es necesario tener en cuenta los principios rectores. ¿Y por qué es importante esto? Cuando nosotros podamos de repente analizar caso por caso, vamos a ver que en algunos momentos va a existir vacíos en la norma, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, hasta el día de hoy tenemos un problema, el cual es que no existe una ficha de valoración de riesgo para las mujeres que no tienen la relación de pareja. Solamente contamos con fichas de valoración de riesgo para mujeres en relación de pareja. Pero ¿qué pasa para las mujeres que son víctimas, no en un contexto de relación de pareja? Aquella mujer que puede ser lesionada, agredida, de repente por una persona extraña o también por el hermano, por el padre o por el tío o hasta a veces por el propio hijo. Entonces, vamos a notar que en la práctica todavía hay algunos vacíos sobre ello, ¿no? Y así vamos a ver a lo largo de la explicación de la clase que vamos a encontrar unos vacíos por ello. Eso no significa que nosotros, como operadores de justicia, nos quedemos de brazos cruzados, sino que tenemos que buscar una forma en la cual tengamos que darle una solución a ello. Y eso siempre en armonía con los principios de la ley 30364 y en armonía de la finalidad de los tratados internacionales. Como uno de los primeros principios tenemos el de la debida diligencia. El principio de la debida diligencia exige pues que todos los operadores de justicia, me refiero a la policía, la fiscalía, poder judicial, tengan un trato inmediato, rápido, a fin de atender a aquella víctima que recurre para hacer una denuncia por algún tipo de violencia, ya sea cualquier tipo de violencia dentro de sus 4 modalidades, que son la violencia física, psicológica, económica o sexual. Entonces, el principio de la debida diligencia exige, pues, de que estos operadores le den la celeridad al caso, atiendan de manera inmediata, que puedan ser más conscientes en el trato a las víctimas, ¿no? Y esto justamente porque muchas veces pues las denuncias quedaban dormidas en los cajones de los escritorios porque se esperaba que se remite el certificado médico legal, el informe psicológico, y esto a veces demoraba días, semanas, meses, y el juzgado no tenía conocimiento de ello, o el mismo juez a veces esperaba que lleguen estos resultados y no emitía un pronunciamiento al respecto, ¿no? O a veces se desviaba el acceso a la justicia por diferentes razones, o a veces porque estaba impregnado a veces en nuestra cultura los estereotipos de género, ¿no? Se le cuestionaba a la víctima por qué vas a denunciar a tu conviviente. ¿Estás segura si vas a denunciar a tu conviviente? ¿Para qué denuncias si después vas a regresar con él? ¿No? Entonces, todo esto, este tipo de estereotipos o cualquier forma que busque desincentivar el acceso a la justicia, hoy en día eso está sancionado. Lo que se exige, una posición contraria a ello, es que todos trabajemos con un solo fin, ¿no? El fin que es que se da en la ley 30364, prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Como segundo principio tenemos el principio de la sencillez y la oralidad. En este principio lo que se busca es dejar de lado el formalismo, ¿no? Antes, pues, para de repente hacer una denuncia se requería la firma de un abogado, incluso los certificados médicos legales se tenía que pagar una tasa administrativa, impugnar el no al lugar a una medida de protección, también se exigía pagos de tasas, la oportunidad de presentar medios probatorios, o sea, existía mucho formalismo, tanto al iniciar o postular a una denuncia por violencia, ¿no? Porque incluso el titular para hacer esta denuncia era el fiscal de familia. En cambio, hoy en día, con este principio de sencillez y formalidad, cambia esa forma del acceso a la justicia, se podría decir, ¿no? Le da mayor facilidad al usuario, a la víctima, a acceder a esta justicia. ¿Cómo se da este principio de sencillez y oralidad? De tal forma que, por ejemplo, el Poder Judicial hoy en día tiene en el portal instalado incluso un formato en el cual cualquier ciudadano que se considere víctima puede imprimir ese formato, completarlo y presentarlo ante el juez de familia de turno o ante la policía. Ese es un tema, el trámite, el cómo, lo vamos a ver más adelante. Pero esa es toda la facilidad que se le da al usuario, ¿no? Incluso las audiencias tienen que ser rápidas, céleres. Se señalaba antes que las audiencias eran en el plazo de un día, 2 días o 3 días. Mucho dependía también del resultado de la situación de riesgo que estaba atravesando la víctima, ¿no? Hoy en día, con la modificatoria, el decreto legislativo 1470, se ha unificado el plazo y se señala que ya solamente el plazo es de un día. Bien, entonces, finalmente el principio de sencillez y oralidad es dejar todos estos formalismos, ritualismo, a efectos de brindar un acceso a la justicia a la víctima, ¿no? Tal es así que hoy en día, después de la pandemia, se puede acceder a hacer las denuncias de manera virtual, en correos electrónicos, que cada institución del Poder Judicial ahora las tiene publicitado en sus páginas web, en las páginas del Facebook, en redes sociales, en el Instagram, en el Twitter. Entonces, ya es más viable acceder a la justicia para hacer estas denuncias. El principio de razonabilidad y proporcionalidad se suele aplicar más que todo en el momento que se van a expedir estas medidas de protección, ¿no? En todos los casos no podemos otorgar el mismo tipo de medidas de protección, sino debe ser analizado, ¿no?, rigurosamente en qué caso estamos. Muchos de los casos pueden parecer iguales, pero no son iguales. Cada uno tiene diferentes características. Entonces, el principio de razonabilidad y de proporcionalidad lo que permite es que el juez de familia, al momento de otorgar estas medidas de protección, pueda otorgar considerando la necesidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Con la finalidad de proteger a la víctima, de garantizar la integridad de la víctima. Puede ser una medida de protección de un alejamiento o como una medida de protección más severa, como sería el retiro del hogar del domicilio. A todos no le podemos ordenar el retiro del agresor del domicilio. Es algo lo cual considero que no se puede generalizar, a pesar que el decreto legislativo 1470 señala que basta un hecho de violencia evidenciar para que se ordene el retiro del hogar del agresor y se prohíbe incluso las órdenes de abstención. Yo pienso que en este caso el legislador, luego de haber de repente analizado las quejas constantes, porque es un hecho cierto, que muchas veces se ha cuestionado el otorgamiento de las medidas de protección, ¿no? La parte contraria señalaba, ¿no?, de repente que estas medidas es imposible de ejecutar por diferentes razones, ¿no? De repente a este sujeto se le ordenaba que no se acerque a la víctima sin considerar que tenían un hijo en común
y sobre ello, sobre este hijo en común, no se había determinado si había una suspensión del régimen de visitas o algo similar, ¿no? Entonces, ¿cómo se le podría prohibir que se acerque a la madre de sus hijos si seguía latente el derecho de visitas hacia el menor, ¿no? Esos pormenores deberían también establecerse al momento de expedir las medidas de protección, a efectos de evitar ambigüedades, contradicciones y que finalmente las medidas de protección terminen siendo inejecutadas o que no se pueda prosperar a realizar un delito por desobediencia a las medidas de protección. Entonces, el principio de razonabilidad y proporcionalidad lo que va a buscar es otorgar estas, pero analizando cada caso con la finalidad de proteger, que sean necesarias para proteger a la víctima, ¿no? Que sean las adecuadas. Por otro lado, también tenemos el principio de la igualdad y la no discriminación. En ese principio lo que se busca es la igualdad de trato a todas las personas sin distinción de su lengua, origen, estatus social, religión y situaciones similares, ¿no? Respecto al principio del interés superior del niño, en este caso, lo que se busca es que ante una situación de conflicto que puede existir, por ejemplo, entre los padres, siempre se tiene que resolver apostando por el mejor desarrollo del menor, lo que mejor va a favorecer, va a garantizar en el desarrollo del menor, ¿no? Bueno, ahora, en relación a quienes consideramos nosotros víctimas, ya el reglamento último con la modificatoria del Decreto Supremo 004-2019 ha señalado o considerado dos tipos de víctimas, ¿no? La víctima directa, la que es afectada directamente por el agresor, o la víctima indirecta. Mientras que la víctima indirecta es aquella persona que tiene una relación, un vínculo con la agraviada o con el agraviado, quien ha sufrido directamente la lesión, ¿no? Este vínculo puede ser consanguíneo, ¿no? Ya sea porque sea el hijo menor, un hijo con alguna discapacidad, o de repente puede ser el progenitor de esta víctima. A veces las agresiones suceden frente a los padres, o a veces una tentativa de feminicidio. Podemos ver que están como testigos a veces los niños o a veces los propios padres de la víctima, ¿no? Y ellos finalmente también quedan afectados, o a veces ellos por tratar de intervenir terminan siendo lesionados, agredidos por el agresor. Entonces, tenemos la víctima directa, quien sufre directamente las lesiones, las agresiones, mientras que la víctima indirecta es aquella persona que va a sufrir al observar cómo dañan a esta persona con quien mantiene un vínculo, puede ser familiar o consanguíneo. Luego de determinar estos tipos de víctimas, vamos a ver también que el reglamento de la ley 3364 hace énfasis en una protección a las víctimas en condición de vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo las víctimas en condición, se tiene que establecer o identificar las víctimas en condición de vulnerabilidad. ¿Y quiénes son estas? Bueno, sobre ello vamos a señalar que las víctimas en condición de vulnerabilidad son aquellas que por sus propias cuentas muchas veces no pueden defenderse, ¿no? Como por ejemplo los menores de edad, ¿no? Los menores de edad que muchas veces son agredidos, lesionados por sus propios progenitores, no tienen la misma capacidad de defenderse, ¿no? Frente al agresor, ¿no? Ya sea por el tamaño, por la capacidad física, ya sea porque está bajo una situación se podría decir, frente a una situación de obediencia, ¿no? Frente a su progenitor. Entonces son consideradas víctimas personas en condición de vulnerabilidad. El reglamento también ha señalado aquellas personas que pertenecen a alguna comunidad nativa, pueblos indígenas, y esto hay que resaltar
porque muchas veces cuando suceden delitos, por ejemplo, de violación sexual en agravio de menores de 14 años, este tipo de comunidades nativas o pueblos indígenas alegan en su defensa que esto es parte de su derecho y costumbres. Y eso es algo lo cual es un tema que ya ha quedado definido ante el Tribunal Constitucional, que las relaciones sexuales en agravio de menores de edad no pueden ser considerados como parte de las costumbres para evitar una sanción, ¿no? Cuando se trata sobre todo menores de 14 años, se está hablando de un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental está por encima de este derecho de costumbres. Por tanto, merece que la justicia ordinaria, conformada por la policía, el fiscal, el juez, intervengan en estos hechos y se sancione como corresponde. Ahora vamos a proceder a ver los sujetos de protección. Dentro de los sujetos de protección hemos visto víctimas, quienes son considerados personas en condición de vulnerabilidad. Vamos a ver ahora lo que son, a quienes protege esta ley 30364. Como les decía hace un momento, siguiendo la ley 26260, con ella se protegía a la familia, ¿no? Los integrantes del grupo familiar. Con la ley 30364 sigue esa protección a las familias, a los integrantes del grupo familiar. Pero ha extendido esta protección también a los integrantes del grupo familiar, porque ahora señala también que esta protección alcanza a aquellas personas que, por ejemplo, sin tener un vínculo consanguíneo o de familiaridad, también son protegidas, siempre y cuando mantengan esa convivencia como si fuera una familia, que compartan un mismo techo, que compartan un mismo piso, ¿no? Pero que esa relación sea basada como si fuera una familia. Entonces, tenemos por un lado integrantes del grupo familiar que los une por este lazo consanguíneo de afinidad, o familia porque comparten un mismo techo, a pesar que no tienen este lazo consanguíneo, ¿no? O ese vínculo legal. Bien, eso es por un lado en relación a los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, cuando se señala el otro grupo de sujetos de protección, vamos a ver, acá sí se encuentra la mujer, ¿no? Pero no es como muchos dicen, que es la mujer por el solo hecho de ser mujer, sino ya el reglamento de la ley 30364 señala que es la mujer por su condición de tal. O sea, se tenga que identificar que es la mujer por su condición de género, ¿no? También señala dentro del reglamento que la mujer puede ser víctima tanto en el espacio público como en el espacio privado, que la mujer puede ser víctima siendo niña, siendo adolescente, siendo adulta mayor, siendo joven, entonces en todo su ciclo de vida. Entonces, recapitulando, son considerados, pueden ser considerados como víctimas de violencia, ¿no? Tenemos a cualquiera de los integrantes del grupo familiar, no necesariamente tiene que ser una mujer, puede ser cualquier integrante del grupo familiar, puede ser el hijo, la hija, los padres, ¿no? En esa condición, o puede ser la mujer en su condición de género. Y la mujer por su condición de género, como les señalaba, esta se puede dar en un espacio público o en un espacio privado. Ahora, presenta diferentes características cuando nosotros analizamos la violencia familiar, o también conocida como la violencia doméstica, ¿no? A diferencia de la violencia contra la mujer por su condición de género. Va a presentar diferentes características. Cuando nosotros, el reglamento señala, la ley, la violencia contra la mujer por su condición de género establece que es la acción o omisión que se realiza en un contexto de violencia de género, entendida esta como una manifestación de la discriminación, ¿no? O sea, tenemos que identificar este elemento de la manifestación de discriminación en la violencia de género. Además, señala, bueno, esta discriminación debe inhibir gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad. ¿Pero cómo
señala, a través de estas relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación. Entonces debe ser como, para nosotros hablar de una violencia de género, debería estar presente estos elementos o estas características que señala la norma. Cuando queremos entender género, hay que marcar una diferencia, que no estamos hablando del género por la orientación de género, que ese es otro tema debatible, sino vamos a señalar el género en esta construcción social, en esta imposición, cómo se han impuesto estos pensamientos, estas formas, ¿no?, de cómo pensar qué rol debe cumplir el varón, qué rol debe cumplir la mujer, ¿no? A eso nos referimos con el concepto de género. Las diferencias que han marcado a veces en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro estado, para distinguir a un hombre como a una mujer. Pero no por su sexo, sino por los roles que cada uno de ellos debe de cumplir, marcando una diferencia y poniendo en una situación superior al varón frente a la mujer. Cuando nosotros analizamos estereotipos de género, vamos a ver, por ejemplo, que en el año 1924 el Código Penal señalaba, para los delitos sexuales se podía sancionar, ¿no? Será reprimido con penitenciaría, decía la norma. Este cuadro no me deja ver, por eso lo quiero subir un poquito. No me permite, entonces mejor acá. Ya. Entonces decía la norma, será reprimido con penitenciaría o prisión no mayor de 2 años el que sedujera o tuviera un acto carnal con una mujer joven de conducta irreprochable. O sea, aquella mujer, aquella víctima sexual tenía que demostrar en principio que era joven y que tenía una conducta irreprochable. Y esto de identificar una conducta irreprochable es muy cuestionado, ¿no? Muy subjetivo, mejor dicho, cómo demostrar. ¿A qué mujer se le puede considerar como una conducta irreprochable? Algunos decían que aquella mujer que recién pierde la virginidad cuando llega al matrimonio, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si sucede antes? Si esa persona o esa mujer ha sido víctima de violación sexual, no tendría razón de ser porque de repente no es una mujer con una conducta intachable para algunos. Por otro lado, también tenemos el Código Civil, que ha señalado en diferentes artículos en el año 36, por ejemplo, donde se le dotaba de un poder superior al hombre frente a la mujer, ¿no? Se señalaba que el marido, ¿no?, es el representante de la sociedad conyugal. La mujer le debe al marido ayuda y consejo para la prosperidad en común. Y tiene el derecho y el deber de atender personalmente el hogar. O sea, imponía que solamente la mujer era la que tiene el deber de atender el hogar. Le daba esa facultad de decidir, el marido dirige la sociedad conyugal. O sea, y la mujer no tenía esa facultad, ¿no?, ese poder de decidir, porque ya el Código Civil establecía que en una familia el marido, el varón, es el que decide esto, ¿no? El marido está obligado a suministrar a la mujer todo lo necesario para la vida, ¿no?, según sus facultades y situación. En este caso, por ejemplo, por eso hasta el día de hoy muchas veces se escucha que el varón es el proveedor de alimentos, ¿no? Y cuando ahora esto, si estamos en una lucha de igualdad de género, en un hogar no solamente quien provee los alimentos es el varón, sino también la mujer que hoy en día trabaja, es independiente. Ambos apoyan recíprocamente, ambos toman decisiones. Por otro lado, el Código Civil también señalaba, la mujer puede ejercer cualquier profesión o cualquier trabajo fuera de la casa común con el consentimiento del marido. ¿Esto qué quería decir? Que la mujer solamente podía salir a trabajar si es que el marido le autorizaba,
¿no? O sea, si el marido no le autorizaba que pudiera trabajar, la mujer no trabajaba. Entonces vemos pues que no solamente es un hecho de costumbres, a veces que hay familias que han impuesto estas diferencias por género, sino también ha sido el mismo Estado que a través de las normas ha puesto al varón en una posición superior frente a la mujer. Sin embargo, esta forma de pensar ha ido cambiando, no solamente con la ley 3364, sino que más adelante incluso ha sido motivo para que nuestro Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, se pueda pronunciar al respecto en un caso de violación sexual, por ejemplo, que fue archivado en la Fiscalía porque aparentemente no habrían suficientes elementos de convicción. Entonces, este caso, ante la indignación de esta víctima, ¿no? Llegó hasta el Tribunal Constitucional para que pueda ser revisado y acá se determinó que todos los operadores de justicia, jueces, fiscales, estamos en la obligación de reconocer estas diferencias que han existido a lo largo de los años del hombre frente a la mujer, ¿no? Donde el Estado, la sociedad muchas veces lo ha dotado al varón en una posición superior frente a la mujer, ¿no? Y esto ha permitido, pues, muchas limitaciones de derechos. En este caso, justamente en esta investigación, la agraviada ofrecía medios probatorios a efectos de que se pueda esclarecer la verdad, ¿no?, sobre la violación sexual que ella habría sufrido. Sin embargo, indiferentemente, sin dar una respuesta motivada, no se tomó en cuenta lo solicitado por la agraviada y se ordenó el archivo de los actuados. Como les digo, esto dio mérito que llegara al Tribunal Constitucional y posteriormente, luego de este pronunciamiento, se volvió a, se reabrió el caso para agotar todas las diligencias que estaban pendientes. Esto es en cuanto a la violencia de género, pero por otro lado, la violencia familiar, o también conocido como la violencia doméstica, esta es la que se realiza, ¿no?, hacia un o una integrante del grupo familiar. Se entiende pues cualquier acción o conducta que le pueda causar una muerte, un daño, un sufrimiento físico, sexual, psicológico, y que se produce en un contexto de una relación de responsabilidad, confianza o de poder. Atiendan estos tres últimos elementos que son completamente diferentes cuando se señala la violencia de género, ¿no? En la violencia de género se señala la manifestación de discriminación, sometimiento. Eso después lo vamos a analizar y marcar una diferencia. Como les decía, como sujetos de protección ya no solamente son aquellas personas que están vinculadas por este lazo consanguíneo o ese vínculo legal o de afinidad, sino también, como vamos a ver en el otro extremo, sino también aquellas personas que comparten un mismo hogar. Entonces, para resumir, la diferencia entre la violencia contra la mujer por su condición de género y la violencia contra los integrantes del grupo familiar, vamos a verificar que cuando se habla de violencia de género, el operador tiene que tener en cuenta o tiene que identificar que exista, que se evidencie esta manifestación de discriminación, de odio, repudio a la víctima. Y no obstante ello, no obstante este primer elemento, debe existir también cualquiera de los siguientes elementos, ya sea que esta manifestación de discriminación pueda ir acompañada de una relación de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento o subordinación. Sin embargo, cuando nosotros señalamos la violencia contra los integrantes del grupo familiar, el reglamento no ha señalado nada sobre la manifestación de discriminación, sino acá se puede dar en cualquiera de estos tres contextos, ya sea la responsabilidad, confianza o poder. El elemento que acá se repite en ambos es solamente prácticamente la relación de poder, ¿no? Porque acá se presentan diferentes elementos. Un ejemplo de violencia
contra integrantes del grupo familiar, por ejemplo, aquel menor de edad que es agredido por parte de sus padres. Los padres tienen la obligación, tienen el deber de cuidar, educar, proteger al menor de edad, a los hijos, ¿no? Sin embargo, aquel padre que abusando de esta condición que tiene, más bien lesiona, agrede, abusa del menor. La relación de responsabilidad no solamente se suele observar de padres a hijos, sino también de hijos a padres adultos mayores, ¿no? Vemos cómo muchas veces a estos adultos mayores los dejan en estado de abandono, los agreden, porque finalmente muchas veces vemos que el fondo del tema es, os he escuchado, que más vale muerto que vivo, ¿no? Todo esto detrás de un tema de la herencia de los bienes. A veces los hijos ya se están disputando o queriendo distribuir los bienes cuando los padres todavía están vivos. La relación de confianza entre los integrantes del grupo familiar también podemos ver cuando muchas veces ha existido esta relación de convivencia y de repente aquel agresor o agresora no acepta haberse separado y aprovecha esta confianza que tenía, el acceso al ingresar al domicilio, ingresa para de repente abusar de la víctima a plena noche en un estado de indefensión de la víctima, o ingresa al domicilio para sustraer bienes de la víctima y dejarla en un peligro de subsistencia o perjudicándola económicamente, ¿no? La igual forma también puede ser las relaciones de poder, ¿no? El abuso de poder que puede tener a veces el cónyuge frente a su víctima, ¿no? En esta relación de convivencia, cuando muchas veces la víctima está sumergida dentro de lo que es el ciclo de la violencia familiar, ¿no? Está cegada, apuesta por su pareja, por su agresor, y a lo largo del tiempo ha naturalizado estas agresiones. Entonces ya se acostumbró a este ciclo de amor y odio, ¿no? Lo perdona, después que la golpea, regresa, la golpean, nuevamente regresan y así esto se convierte finalmente en un patrón. Entonces, ¿qué hace el agresor? Aprovecha esta situación superior que él tiene para someterla, humillarla, agredirla. También tenemos otros, en cambio, cuando se presenta diferentes, o las características, mejor dicho, una violencia de género, una violencia contra la mujer por su condición de género, pues esta puede ser en una relación de pareja o no. Esta puede ser en una relación, por ejemplo, el caso de Ivy Ágreda, ¿no? La mujer que fue quemada en el bus y que a los pocos días falleció, y que hoy en día este sujeto ya ha sido condenado. Ella, por ejemplo, no tenía una relación de convivencia, tampoco habían estado casados, simplemente ella, en el momento de los hechos, este sujeto era una persona conocida, que unos tiempo atrás había trabajado con ella, y quizás en algunas ocasiones le había dado algunos regalos, y a partir de ahí él se creía con derecho de poder controlarla, o se creía con derecho de que ella le tenga que responder a los regalos que él le ofrecía y que ella aceptaba. Entonces, cuando llega un momento en que ella ya no lo acepta, ya no quiere que él se le acerque, ni recibir llamadas ni mensajes, él no resiste esta situación y por el contrario, lo que hace es buscarla, asediarla, perseguirla, la esperaba frente a la casa, la seguía al trabajo, la llamaba, ¿no? Y cuando ya es evidente el rechazo que ella tiene hacia él, decide ya acabar con la vida de ella, ¿no? Que si no es para él, ya no será para nadie. ¿Cómo sale este sentimiento de cosificar a la mujer, ¿no? Entonces ahí vemos un poco este sentimiento como que de odio, de no aceptar que es rechazado, la manifestación de discriminación. Y se podría decir también esta otra característica que es el control, ¿no? El control que él ejercía para perseguirla, seguirla a la casa, llamarla por teléfono, perseguirla al trabajo,
con la finalidad de quizás someterla. Entonces, podemos ver también que pueden concurrir diferentes elementos en un solo hecho. Pero básicamente que quede claro que las características cuando identificamos violencia contra los integrantes del grupo familiar son diferentes cuando los vamos a analizar en la violencia de género. Y esto es más riguroso, este análisis e identificación, cuando vamos a ir a la etapa penal. Porque si uno busca que esta conducta sea reprochable, que sea condenada en la vía penal, el juez va a exigir, pues, por ejemplo, nosotros cuando tenemos el control de acusación, va a exigir que identifiquemos, que sustentemos, que argumentemos estos elementos. Quizás este análisis riguroso no lo es cuando uno solicita medidas de protección, ¿no? No es tan riguroso, no se exige que se identifique cualquiera de estos elementos. Tampoco es así cuando se va a hacer una denuncia ante la comisaría. Sin embargo, como les digo, esto ya cuando pasa en la etapa de sanción, que es en el proceso penal, sí nos exige identificar estos elementos, ¿no? Identificar en principio ante qué tipo de violencia estamos. ¿Estamos en una violencia de género o estamos en una violencia como integrantes de grupo familiar, ¿no? Y una vez que ya hemos analizado qué tipo de violencia estamos, si es género o familiar o violencia doméstica, entonces cumple con estas características o no. Porque si no cumple también, y dentro de los otros elementos que exige cada tipo penal, el hecho sería atípico. Bien, pero eso lo podemos analizar más adelante o en la siguiente clase. En relación a la violencia contra la mujer, el acuerdo plenario 09-2019, el 10 de septiembre del 2019, después que se emite la ley 30364, se da ese acuerdo plenario a raíz de qué? De que se decía pues que en los casos de violencia se podía aplicar el principio de oportunidad o el acuerdo reparatorio, pero con ese acuerdo plenario 09-2019 queda zanjado ese tema, ya está prohibido cualquier tipo de conciliación, principio de oportunidad o acuerdo reparatorio entre el agresor y la víctima, ¿no? Tanto en la etapa de prevención como en la etapa de sanción. Además de eso, también se analiza en este acuerdo plenario por los jueces supremos que se determina que la mujer puede ser víctima tanto dentro de la familia, como integrante del grupo familiar, como la mujer puede ser víctima como violencia de género. Entonces marca esas dos diferencias. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha utilizado de manera indistinta, se cree, hasta el día de hoy todavía se percibe eso, que algunos abogados, operadores, utilizan de manera indistinta la violencia doméstica como la violencia de género. Cuando ya acabamos de hacer una lectura del reglamento, ahora del acuerdo plenario, donde definitivamente es diferente la violencia doméstica que la violencia de género. Uno por la calidad de sujetos y otro por las características en el contexto que se presenta, ¿no? Los elementos que se va a requerir son diferentes. Bien, hemos analizado entonces los sujetos de protección, ahora vamos a analizar lo que corresponde a los tipos de violencia. Dentro de los tipos de violencia tenemos 4 tipos de violencia, que son la violencia física, ¿no? La violencia psicológica, la económica o patrimonial y la sexual. Antes de analizar los tipos de violencia, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Puedo escucharlos, pueden utilizar el audio o quizás pueden escribir en el... Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctora, ¿me escuchan? Sí, le escucho perfectamente, Armando. Ya, doctora, buenas noches. Lo que es una pareja del mismo sexo, viven en el mismo inmueble, ¿estarían inmersos en violencia familiar en la ley 3036-4? Sí, a ver, una pareja que vive en el mismo inmueble, usted mismo lo ha dicho. Exactamente. Esa pareja hay que considerar quién es la víctima, ¿es el varón o es la mujer? Entonces,
si estamos hablando de la víctima en condición de mujer, ¿no? Puede ser considerado como integrante del grupo familiar o puede ser como violencia de género. Porque, ojo, usted mismo ha dicho que conviven en un mismo techo. ¿Y qué Doctora, son 2 varones en este caso. Ah, perdón, son 2 varones. 2 varones. Ya, pero en la realidad de los hechos es que estos 2 sujetos realizan o hacen una convivencia como relación de pareja, me dicen, ¿no? Sí. Claro. Entonces, justamente a raíz de ello, como relación de pareja, en el ámbito de prevención, el tema está claro. En el ámbito de prevención, porque existen principios procesales en el derecho de familia, que es la flexibilización, y que esto va en armonía con los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que reconoce la familia ensamblada, que incluso también se ha reconocido a través de resoluciones administrativas el reconocimiento, por ejemplo, de la unión de hecho en el momento que van a adquirir un bien en el sistema registral. Entonces, si bien no hay una norma, ¿no?, que prevalezca literalmente esto, sin embargo, la tendencia es de que la norma no hace distinción, ¿no? La norma no hace distinción en cuanto a una prohibición si es que es una pareja del mismo sexo. Esto es en el ámbito tutelar. En el ámbito tutelar, ¿por qué? Porque prevalecen otros principios, el principio de flexibilización, el principio también de la debida diligencia, el principio de no formalismo, que es lo que se busca en la etapa de tutela, dar acceso inmediato, rápido a la víctima. Entonces, no hay distinción. Sin embargo, este problema sí se puede presentar en el ámbito penal. Porque en el ámbito penal incluso tenemos un acuerdo plenario que cuando se señala violencia de género, se señala que el agresor solamente puede ser un varón. Entonces, la norma tampoco en el ámbito penal no ha señalado nada, simplemente tenemos claro los principios de legalidad, que es lo que dice la norma, y no se puede aplicar la analogía, ¿no? Como les digo, en el tema de prevención, de repente puede existir agresiones en estas relaciones de pareja del mismo sexo, donde uno tiene una posición superior frente a la víctima, ¿no? Ha habido casos en los cuales uno tiene el rol sumiso, ¿no? O uno está inmerso en este ciclo de violencia por diferentes factores, y el agresor aprovecha esa condición, ¿no?, que tiene el tomar decisiones, someter a la víctima, ¿no? Que incluso ha habido casos, he tenido un caso en el cual este sujeto intentó matar a su pareja del mismo sexo, varones, ambos varones, porque nunca perdonó una infidelidad de él, ¿no? Entonces siempre se le venía a la mente que su pareja le era infiel, llegó un momento y constantemente lo golpeaba hasta que llegó un momento en que lo apuñaló con un arma blanca. Pero como le digo, eso fue hace 2 años atrás incluso, donde recién estaba ese acuerdo plenario, donde en el ámbito penal pues ya se había señalado que la víctima solamente puede ser una mujer, considerando el sexo, ¿no? Y mientras que el agresor solamente podía ser un varón. Sin embargo, como le digo, estas restricciones en el ámbito de tutela, cuya finalidad es obtener medidas de protección, es diferente el trato. Acá sí rige el principio de flexibilización y ahí sí ya tenemos diferentes pronunciamientos judiciales donde se le ha otorgado medidas de protección. Algunos pocos jueces de familia no han otorgado, y creo que hace unos meses salió en los medios de comunicación donde un juez de familia no otorgó medidas de protección en una situación así, pero sí existen otros pronunciamientos judiciales en el ámbito de tutela donde jueces de familia sí han otorgado medidas de protección. Bien, espero con eso satisfacer su pregunta. No sé si tiene alguna otra.
Me señala Maribel Diego, si sería tan amable de ilustrarnos más con casos prácticos para mayor entendimiento. Gracias. Correcto. Con más casos. Bien. Más casos específicamente sobre cuál. Por ejemplo, en cuál de los... bueno, de repente en lo que genera un poco de confusión, por ejemplo, la violencia. Siempre se me pregunta casos en los que es la violencia contra integrantes del grupo familiar, ¿no? En la relación de responsabilidad, de confianza o de poder. Bien, por ejemplo, en un caso en el cual la mujer es víctima, una relación de pareja, ¿no? En una relación de pareja donde ambos ya están separados, pero tienen un hijo en común, y este menor tiene 2 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante esta separación, el padre tiene que hacer una visita al menor, ¿no? Por lo mismo que el niño es menor, no se suele permitir que lo saque fuera del hogar. Generalmente el régimen de visitas en menores de 1 año, 2 años, es siempre dentro del hogar. Entonces, este sujeto viene a realizar las visitas dentro del hogar de su ex conviviente o madre de sus hijos. Y bueno, se cumple así esta rutina hasta que llega un momento en que, una ocasión en la que este sujeto observa que la madre de sus hijos acaba de salir de la ducha con una toalla diminuta. Entonces, él, estando dentro del domicilio, ingresa a la habitación ahora de ella e intenta besarla. Ella lo rechaza. Este la forcejea e intenta incluso tener relaciones sexuales en contra de la voluntad de ella. Y ella lo rechaza y él, como respuesta, la golpea, ¿no? La agrede, para que pueda acceder a lo que él desea en ese momento, besarla, tener una relación sexual. Bueno, ella ante los gritos sale pidiendo auxilio y finalmente los vecinos intervienen. En ese contexto, por ejemplo, ¿ante qué situación estamos? ¿Ante una violencia contra la mujer por su condición de género o ante una violencia como integrante del grupo familiar? ¿Me han escuchado el caso, por favor? ¿Pueden participar? A ver. Una violencia contra la mujer. Ya, una violencia contra la mujer por su condición de género. Bien, porque habíamos dicho que no solamente es la violencia por el solo hecho de ser mujer, sino si dijéramos que es una violencia contra la mujer, aquella mujer que le roban en la esquina, también diríamos que es una violencia, ¿no? Eso no es violencia, o sea, no es cualquier agresión que se cometa contra una mujer, sino que tiene que existir, para que se llame violencia contra la mujer, es por su condición de tal o su condición de género, pero siempre y cuando identifiquemos estos elementos. Bien, se señala que puede ser una violencia contra la mujer. Pero, ¿es una violencia contra la mujer por su condición de género o es una violencia contra la mujer como integrante del grupo familiar? Porque habíamos dicho que ya el acuerdo plenario 09-2019 señalaba que la mujer puede ser víctima como integrante del grupo familiar o la mujer puede ser víctima como por su condición de género. Está bien, la víctima es una mujer, como señaló hace un momento. Pero, ¿bajo qué tipo de sujeto? ¿Por su condición de género o integrante del grupo familiar? Eso fue lo que faltó responder. ¿O alguno otro que quiera responder? ¿En cuál de los dos supuestos estamos? ¿O estaríamos? Por su condición de género. ¿Y por qué estaríamos por su condición de género? ¿Por qué estaríamos por su condición de género, Armando, o cualquiera otro que pueda participar, por favor? Si usted señala, ¿no? Si es por su condición de género, exacto. Hay que identificar cuál de estos elementos y por qué. Y cómo así se da este sometimiento. ¿Cómo ustedes de este hecho, de este relato de hecho,
en qué momento es que quiere someter a la mujer. La quiere someter como a tener relaciones sexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se identifica un estereotipo de género, ¿no? El hecho que el hombre quiere someter a la mujer a tener relaciones sexuales, no le importa la decisión de la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que está observando? Acá como que se evidencia un estereotipo de género sexual, ¿no? Este tipo de estereotipos de género sexual es donde se piensa que la mujer es un objeto sexual, ¿no? Solamente prácticamente es considerada como un objeto reproductor, ¿no? Que la mujer ha nacido para tener hijos, o por el otro, que la mujer puede ser utilizada, no puede ser cosificada para satisfacer este tipo de deseos sexuales. No interesa su voluntad, su consentimiento. Entonces, estamos en un estereotipo de género sexual. Ahora, el sometimiento, ¿bien? Eso es una de las características del sometimiento. ¿Y dónde está acá? De todas formas, tiene que existir la manifestación de la discriminación. ¿Cómo se puede dar esta manifestación de discriminación? Muy bien, Irving. Ahorita le respondo. Muy buena esta intervención también. Pero quiero que puedan identificar la violencia de género, como les dije, debe existir dos elementos. La manifestación de discriminación, tenemos que evidenciarla, tenemos que sustentarla, tenemos que identificarla. Y segundo, cualquiera de los otros elementos, ya sea relación de dominio, de control, de ejercicio de poder, sometimiento, subordinación. Bien, ya se señaló hace un momento, estamos en una violencia contra la mujer, también se señaló que estamos en su condición de género, también se señaló que es sometimiento, ahora falta identificar la manifestación de discriminación. ¿Cómo se da esa manifestación de discriminación? Porque, ojo, el sometimiento, ¿para qué está? El sometimiento, ese sometimiento tiene que tener un fin, ¿no? Y se dijo, el someterla a tener relaciones sexuales, a que acceda en contra de su voluntad a favor del agresor. Pero la manifestación de discriminación, ¿cómo se da? En el hecho que este sujeto no acepta, ¿no? No acepta, se resiste a aceptar que la mujer ya no lo desea, que la mujer ya no lo quiere, que la mujer ya no quiere estar con él. ¿No? Él es indiferente a todo esto, no acepta, rechaza eso, ¿no? Y hace prevalecer su posición y se podría decir que odia, no acepta este hecho, el ser rechazado, y como dé lugar, ¿no? Busca ya someter a esta mujer. Esta es la manifestación de discriminación, en la cual de alguna forma se tenga que evidenciar este sentimiento de odio, de rechazo, el no aceptar un rechazo por parte de la otra, por la otra parte. Ahora, como señala su compañero Irving Alexander, es cierto que ese tipo de violencia, en el caso específico, la mujer que es agredida física y sexualmente por su ex conviviente dentro del hogar, porque tiene un hijo en común, también se puede identificar o adecuar en el escenario como integrante del grupo familiar. ¿Y por qué? Porque para empezar, han sido convivientes. Tienen un hijo en común. Entonces, por estas dos características ya estarían en una relación de familiaridad. Porque cuando señalan como familiar, integrantes del grupo familiar, no solamente son los convivientes actuales, sino también señala la norma el ex conviviente, ¿no? El ex esposo, o la pareja o la expareja. Entonces, también esta víctima mujer puede adecuarse en el escenario
como integrante del grupo familiar, porque el agresor es el padre de sus hijos, porque el agresor es con quien ha vivido en ese mismo techo. Entonces se puede dar. Ahora hay que identificar, una vez que ya hemos identificado que está como integrante del grupo familiar, hay que identificar en qué contexto se da, si es la responsabilidad, la confianza o poder. ¿En qué condición se podría dar? Parece que acá su compañero Irwin dice que porque tuvo acceso a la casa. Y ahí está la relación de confianza, ¿no? Este sujeto no tuvo que forzar, violentar la puerta, ¿no? No tuvo que usar ningún tipo de astucia para tener acceso a la víctima. Estuvo dentro del hogar, dentro de ese espacio privado, ¿no? Incluso íntimo de la víctima, donde es su dormitorio, su habitación de ella, mientras que el régimen de visitas la hacía en la sala donde estaba el menor. No tenía por qué ingresar a la habitación, pero él ingresó, aprovechó el acceso que tenía al hogar para defraudar esa confianza y aprovechar que ambos están solos en el domicilio para poder forzarla a tener una relación sexual. Entonces, vamos a ver, pues basta ahí demostrar esta relación de responsabilidad, ¿no? La relación de confianza, ¿no? La relación de confianza, incluso ahí se podría decir que concurre este elemento de poder, ¿no? El poder que tiene él, de repente, quizás porque a veces se cree, hemos visto casos similares en los que el hombre se cree con derecho a querer forzarla, a querer exigirla a tener relaciones sexuales porque él paga parte de la casa, ¿no? O porque él da los alimentos, ¿no? De repente su poca cultura, su poco conocimiento, eso es lo que le hace pensar al sujeto, ¿no? Piensan que porque dan una pensión para los alimentos del menor de edad, de los hijos en común, piensan que por eso la mujer ya les tiene que acceder sexualmente, ¿no? Y eso es una idea errada. Muchas veces cuando estamos en las investigaciones recibimos las declaraciones a veces de estos sujetos denunciados y ellos señalan, ¿no? Bueno, es que yo le doy los alimentos y ella tiene que estar conmigo, ¿no? Esas son las respuestas que escuchamos muchas veces. Entonces, bien, finalmente vamos a ver que este caso puede calzar tanto como una violencia de género, como puede calzar como integrantes del grupo familiar. Y suele suceder. Sin embargo, por una cuestión de estrategia legal, ya en el ámbito penal, donde nosotros cada hecho que afirmamos tenemos que probarlo y con pruebas contundentes, ¿no? Por ejemplo, yo como fiscal, si quiero acusar a este sujeto por el delito de agresiones, ¿no? En un contexto de integrantes del grupo familiar, cada afirmación que yo haga tendré que probarla. Si digo que esto sería un contexto de relación de confianza y de poder, tendré que probarlo, ¿no? Si digo violencia de género, tendré que probar esa manifestación de discriminación. Pero a veces la declaración de la víctima no es suficiente. El denunciado guarda silencio y lo que él señale no es valorado como medio probatorio, ¿no? Entonces, a veces la violencia de género es más difícil de probarla. Sin embargo, siendo que el caso puede calzar como en uno como en otro, yo podría, de repente por una estrategia legal, mejor adecuarme como integrante del grupo familiar porque no necesito probar la manifestación de la discriminación como sí me exigen la violencia de género. Por eso que muchas veces en el ámbito de tutela, como no se va a determinar la responsabilidad del agresor, simplemente de la víctima, si esta víctima merece o no protección, por eso que muchas veces en el ámbito de tutela no se hace distinción en el contexto, si cumplen estas características, en cuál de ellas, no se analiza mucho rigurosamente esto, pero en el ámbito penal sí tenemos la obligación de identificar estos elementos, ¿bien? No sé si con eso le habrá quedado un poco más claro, no sé si hasta ahí tendrán alguna otra pregunta. Vamos a ir avanzando entonces. En relación a la violencia física, por ejemplo, es la acción o la conducta que causa un daño a la integridad corporal, a la salud, se incluye el maltrato por negligencia, el descuido o por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado un daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo sin importar el tiempo que requiera para su recuperación. Miren, en el tema de tutela, la violencia física no exige rigurosamente
si esa lesión o esa agresión que se te ha ocasionado tenga que tener un mínimo de días de incapacidad médico-legal o un máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ámbito de tutela, como les digo, la protección es más genérica, ¿no? Es más amplia, se podría decir. Pero cuando vamos nosotros a ver la violencia física como delito, para verificar en qué tipo de delito, a qué artículo básicamente, o a qué tipo penal vamos a adecuar una conducta, se va a requerir probar cada uno de los elementos objetivos, normativos del tipo penal. En este caso, nosotros hablamos de la violencia física en el ámbito de tutela. Es por ello que cuando hay una denuncia por violencia física y la mujer puede llegar de repente con un ojo morado o puede llegar con marcas en el cuello porque el sujeto la está ahorcando, ¿no? Y de repente el médico legista no la pudo atender a tiempo porque se fue a un levantamiento de cadáver y tiene como 2 horas más que esperar. Entonces la víctima llega así, pues con esas agresiones visibles al juzgado. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el juez ante esa visualización? O el policía, ¿no? Ve eso, perenizar estas lesiones, haciendo unas tomas fotográficas, yo recomiendo, y si es posible a color mejor, donde se pueda verificar, ilustrar las agresiones, cómo llegó la víctima, ¿no? Los rasguños, las lesiones que haya ocasionado con el objeto contundente o con lo que se le haya ocasionado estas lesiones a la víctima. Para el juez de familia, para quien finalmente dicta las medidas de protección, ¿no? Le bastará la declaración de la víctima y que ésta sea corroborada con estas tomas fotográficas o de repente con la declaración de testigos, para que él pueda dictar medidas de protección. Porque como les digo, en la etapa de prevención, lo que se va a buscar es, o lo que se trata acá en la etapa de prevención, es a la víctima. En el ámbito de sanción, ¿se trata a la víctima? No. En el ámbito de sanción no se trata a la víctima. Lo que se va a tratar acá, en el ámbito de sanción, es determinar si aquella persona denunciada es o no es autor del delito. O sea, acá se va a determinar la responsabilidad penal del denunciado. Entonces, las reglas, los principios, tanto en el ámbito de tutela como en el ámbito de sanción, son completamente diferentes. Son completamente diferentes. Como les digo, en el ámbito de tutela, la policía, al recibir esta denuncia, ¿no? Recibe la declaración, esto hay que corroborarlo con algún elemento periférico, como les digo, pueden ser con documentos, con personas, declaraciones testimoniales, con documentos, fotografías, puede ser con una impresión del WhatsApp, de las conversaciones por WhatsApp, las amenazas o cualquier otro medio de red social. Eso es la violencia física. En relación a la violencia psicológica, de la misma forma, en el ámbito de tutela no se exige que acá exista la afectación psicológica, cognitiva, conductual, no. En el ámbito de tutela, ¿qué te dice? Es la acción o la omisión, ¿no? Tendiente a controlar, a aislar, a avergonzar, insultar, estigmatizar, humillar a la víctima, sin importar el tiempo de recuperación. No importa el tiempo de recuperación en la violencia psicológica. Pero cuando tú vas a ver la violencia psicológica como delito, por ejemplo, en el artículo 122b del Código Penal, que es el más utilizado, acá sí los elementos que exige el tipo penal son diferentes, ¿no? Acá te exige que se tenga que determinar con una afectación psicológica cognitivo-conductual. ¿Y quién va a determinar esta afectación psicológica cognitivo-conductual? ¿El policía? ¿El abogado? ¿El fiscal? No, a eso sí nos tenemos que remitir nosotros a los peritos, ¿no? Quien determina, quien da ese diagnóstico finalmente es un psicólogo, ¿no? Se ha discutido que el que tiene mayor prioridad, ¿no? Se ha señalado muchas veces en la práctica que es el psicólogo forense. Sin embargo, eso no es así hoy en día. Porque si nosotros vamos a ver la guía de evaluación psicológica del Ministerio Público, se señala también que
la finalidad de estas evaluaciones psicológicas es que cumpla con los parámetros del Instituto de Medicina Legal o cualquier otra institución. Y que, por cierto, el año pasado ya el Ministerio de Salud ha emitido una resolución ministerial 008-2020, me parece, en la cual se identifica cómo debe ser un informe psicológico para que este sea válido y pueda determinar una afectación psicológica. Es decir, aquel psicólogo del Centro de Emergencia Mujer tiene la misma posibilidad de determinar una afectación psicológica cognitivo-conductual y que puede ser de igualmente valorada que un informe psicológico que provenga del Instituto de Medicina Legal, pero siempre y cuando va a ser valorada de la misma forma, siempre y cuando cumpla con los parámetros que señala esta resolución ministerial, ¿no? Ahora, esto, respecto a la valoración con estos parámetros, es en el ámbito penal. La valoración de los informes psicológicos bajo los parámetros que señala la guía de evaluación médico-legal, la guía de evaluación psicológica del Instituto de Medicina Legal y esta resolución ministerial no son exigentes y no son rigurosas en el ámbito de tutela. Porque, como les digo, en el ámbito de tutela, ¿qué es lo que se va a ventilar? ¿Qué es lo que se va a debatir? Es si aquella persona que ha venido a denunciar merece o no merece protección del Estado a través de medidas de protección. Y para determinar si esta persona merece o no protección, ¿qué es lo que tengo que hacer? Identificar si esta es una víctima, si esta víctima está en una condición de vulnerabilidad, si esta víctima está en una situación de riesgo frente a su agresor, si esta víctima, dejo pasar un día más, puede ser víctima de una tentativa de feminicidio. Si esta víctima pasa un día más, puede existir un daño irreparable, donde ya no puedo retroceder, ¿no? Porque quizás mañana esta víctima termine muerta. Entonces, por eso en el ámbito de tutela, lo que se analiza, lo que se debate es la situación de la víctima. Entonces, los medios de prueba que se pueda presentar, todos son válidos, con tal de que puedan demostrar, puedan dar indicios, ¿no?, de que esta víctima está en riesgo o que ha sufrido un daño. En el ámbito de tutela no hay una sentencia, no existe sentencia en el ámbito de tutela. ¿Qué existe en el ámbito de tutela? Existen medidas de protección. ¿Y qué son las medidas de protección? Son resoluciones judiciales, no son sentencias. Estas resoluciones judiciales de medidas de protección pueden variar en el tiempo, por eso no son cosas juzgadas. Estas medidas de protección, como les digo, pueden modificarse. Entonces, ¿pueden modificarse para qué? Para dejar sin efecto las medidas de protección a la víctima. ¿Pueden modificarse para qué? Para ampliar el ámbito de protección a la víctima. Entonces, estas medidas de protección, lo que se analiza en el ámbito de tutela, no son indicios, no se habla de certeza, no se requiere probar contundentemente, ¿no?, si realmente eres víctima, si aquella persona es realmente el agresor. No, acá lo que se busca es identificar si aquella víctima que hizo esta denuncia merece o no una protección del Estado. Y para eso verificamos con los indicios. Y por eso las pruebas no son rigurosas. Las pruebas tienen que cumplir con ciertos parámetros cuando vamos a ir al ámbito penal. Y muchas veces todos estos casos van a caer en el ámbito penal, porque el trámite de la ley 3364 es así. Debería pasar el ámbito de prevención y luego el ámbito de sanción. ¿Cuándo se salta esta forma? Cuando conocemos hechos en flagrancia. ¿Cuándo conocemos hechos de flagrancia? Cuando existen la violencia física y la violencia sexual, usualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia psicológica y la violencia económica no se puede evidenciar de momento. Se requiere tener pericias que no son de manera inmediata. Entonces, a cambio, una violencia física, una violencia sexual, sí se puede percibir. Entonces, por eso, muchas veces en estos casos, sí, cuando hay una intervención en flagrancia, ya no va al ámbito de prevención y sanción, sino más bien va de frente al ámbito de sanción. ¿Qué hace el policía cuando conoce un hecho de agresiones o un hecho de violación sexual? Inmediatamente se comunica con el fiscal penal. Esa es su prioridad. Y el fiscal le puede disponer de que ponga en conocimiento al juez de familia, o de lo contrario, está dentro de las facultades de la policía comunicarse con el juez de familia y derivar unas copias de los actuados para que éste
dicte medidas de protección mientras que el fiscal penal está investigando, ¿no?, sobre este delito. Bien, de igual forma, como les decía, esta es la violencia psicológica, la violencia sexual. Acá el ámbito de protección, en el ámbito de tutela, también es muy amplio la protección. ¿Por qué? Porque se señala, pues, que se cometen contra personas sin su consentimiento, bajo coacción. Incluso dice, no es necesario que exista un contacto físico entre la víctima y el agresor. Pero cuando nosotros hablamos de violencia sexual como delito, ya sea violación sexual en agravio de menores de edad, ¿no?, o personas en estado de incapacidad, por ejemplo, ahí sí tiene que haber un contacto físico de todas maneras, ¿no?, ya sea esto vía anal, vaginal, ¿no?, en cualquiera de las tres modalidades. Pero acá en la violencia, cuando se trata la violencia sexual en el ámbito de tutela, dice, bueno, aquellas acciones de naturaleza sexual que se cometan contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción incluyen actos que no involucran una penetración o un contacto físico alguno. ¿Y cómo se va a dar una violencia sexual sin contacto físico? Muchas veces me han preguntado. Si se da, por ejemplo, cuando aquella niña o aquel niño, ¿no?, se le exige que tenga que ver películas pornográficas en el celular del tío, ¿no? El tío aprovecha que se ha quedado encargado del cuidado del menor o del sobrino y le hace ver estas películas de contenido pornográfico. ¿Y cuál es la mentalidad del tío finalmente? Aparentemente, lo que muchas veces he escuchado es que ellos buscan estimular el apetito sexual de este adolescente. Erróneamente lo piensan así, ¿no? Entonces piensan que así lo preparan a este menor de edad para hacer unos tocamientos indebidos, para tener relaciones con estos menores. Otra forma de violencia sexual en el ámbito de tutela es cuando a aquella menor de edad de repente le exigimos que se pongan ropas diminutas, ¿no?, para hacer fotografías de contenido sexual, ¿no? Muchas veces esto está relacionado con la pornografía infantil. Bien, pero son diferentes formas, o de repente cuando el adulto realiza actos de masturbación frente al menor de edad, ¿no? También con la idea de estimular, de buscar estimular el apetito sexual del menor de edad. Bueno, existen diferentes formas, ¿no? Es parte de lo que yo relato cuando he escuchado las declaraciones a veces de los propios investigados. Bien. En relación a la violencia económica, muchas veces la violencia económica pues ha sido un poco más difícil de tratarla porque no se identifica cómo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la violencia económica hay que entrar en una reflexión, ¿no? Muchas mujeres no se van del hogar porque no tienen a dónde ir, ¿no? Porque no tienen a dónde ir, porque no tienen cómo sostenerse. Entonces se ven obligadas a estar a soportar, a tolerar al marido. Eso es lo que se escucha muchas veces. Muchas veces en las comisarías, en las fiscalías, se les ha cuestionado a las víctimas. ¿Ya? Señora, pues ya tercera vez, cuarta vez que vine a denunciar, ya usted ¿por qué no se va? Otros se escuchan en los pasillos que dicen, seguro le gusta el golpe, pues por eso regresa con el agresor, ¿no? Entonces, como les señalo, estos son pensamientos errados, no son admisibles hoy en día. No podemos nosotros de ninguna forma cuestionar la actitud de las víctimas, sino que nosotros todos tenemos la obligación de conocer justamente esta teoría del ciclo de la violencia familiar. Y eso, solamente conociendo esta teoría del ciclo de la violencia familiar, vamos nosotros a poder entender por qué muchas veces la víctima regresa con el agresor, ¿no? ¿Por qué regresa con el agresor? Porque de repente está inmersa en este síndrome de la indefensión, ¿no? O de repente en esta teoría del ciclo de la violencia familiar. Estas son una de las razones, ¿no? Donde aquella mujer ya se acostumbró, ya naturalizó las agresiones, ¿no? Cuando recién la mujer se da cuenta de que ya estamos en un hecho grave, cuando ya no son de repente empujones, ya no son bofetadas, ya no son patadas, ¿no?
sino que ahora ya intenta ahorcarla, intenta matarla. Entonces ahí como que recién toma un poco de... es un poco más consciente o abre un poco más los ojos y ya recién ahí intenta huir. Pero ahí ya a veces es ya demasiado tarde porque el sujeto se le ha empoderado tanto, ¿no? Que ya ha cosificado a la mujer, ¿no? Cree que es objeto, cree que es su cosa y que si no está con él, entonces no está con nadie y por eso la mata. No tiene ningún respeto a la vida de la persona. Entonces, hablando de la violencia económica, muchas mujeres, yo me refiero a mujeres y no generalizo porque la violencia económica en estos últimos años dentro de las comisarías, dentro de las fiscalías y dentro de los juzgados, que son los espacios donde he tenido que trabajar, todas tienen este común denominador, el cual no pueden huir, no pueden escaparse de sus parejas por la falta por la falta de independencia económica, ¿no? No tienen esa autonomía, esa independencia económica. Si huyen, de repente no tienen hasta ni para el pasaje para alejarse. Entonces, ¿qué es lo que se ven obligadas a estar muchas veces con el agresor? La violencia económico-patrimonial, de acuerdo a la ley 30364, se señala que es la acción o la omisión que está dirigida a ocasionar un menoscabo a los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. O sea, la violencia económica lo que busca es deteriorar, resquebrajar los bienes patrimoniales, los recursos económicos, los ingresos económicos que tenga la víctima. ¿Pero con qué finalidad? No basta eso, no basta que con reducirle el patrimonio, no basta eso, sino que se tiene que evidenciar que eso es con una finalidad, ¿no? La finalidad de someterla a la víctima, la finalidad de que la otra persona tenga más poder, la finalidad de que de repente la tenga más cerca a la víctima, ¿no? Por ejemplo, cuando el sujeto no cumple con la obligación alimentaria, ¿no? No cumple con las pensiones de alimentos, pero no porque no quiera, sino porque la condiciona. Bien, ¿quieres que te dé la pensión de alimentos? Entonces ven a mi casa esta noche y cuando están ahí, él quiere tener relaciones sexuales con ella, ¿no? A pesar que saben que no tienen una relación sentimental hace muchos años, a pesar que él tiene una nueva relación sentimental, una nueva relación, pero ¿qué le dice la madre y sus hijas? ¿No? Como quien dice, la condiciona, te doy la pensión de alimentos, pero siempre y cuando vuelvas a estar conmigo, porque así tampoco no te voy a dar. Y esa es una idea errada que hasta el día de hoy se sigue escuchando, ¿no? Entonces, tiene la posibilidad de dar los alimentos, pero no lo quiere cumplir. ¿Por qué? Porque todavía quiere tener acceso carnal con la víctima, ¿no? Quiere someterla, sabe que la víctima necesita, sabe que la víctima no tiene ni para pagar su cuarto, y la somete, ¿no? La condiciona. Esa es la violencia. No es violencia económica aquel sujeto que solamente no quiere cumplir la obligación alimentaria. Por ejemplo, aquel sujeto que no quiere cumplir la obligación alimentaria pues porque no tiene trabajo quizás, o no quiere cumplir la obligación alimentaria porque no tiene esos principios, no tiene... no tiene principios, no tiene valores, no es consciente para asistir a su hijo, ¿no? Entonces, estos dos últimos supuestos no merece que se pueda calzarse dentro de la ley 30364. Aquella persona que no cumple con la pensión de alimentos por su falta de cultura, por su dejadez, por su negligencia, ¿no? Eso corresponde discutirlo, exigirle, ¿no? En la vía civil, que es los procesos de alimentos entre el juzgado y el paz letrado. ¿Cuándo se va a conducir por la ley 30364 la violencia económica? Cuando se busque reducir, ¿no? Los bienes económicos, los ingresos de la víctima, pero con la finalidad de someterla, de condicionarla a la víctima, ¿no? Tienen que existir estos dos elementos, desde mi punto de vista, desde la experiencia. ¿Por qué? Porque si nosotros ingresamos todos estos hechos, porque el sujeto no cumple con la pensión de alimentos, ya voy a denunciar violencia económica, vamos a quebrar la finalidad por la cual se originó la ley 30364.
En un inicio de la clase les dije que la ley 3364 se origina a raíz de la marcha Ni Una Menos, ¿no? A raíz de la noticia de las agresiones a las mujeres y la indiferencia del Estado de dejar a este sujeto libre, ¿no? A raíz de que del alto índice de feminicidio, mujeres muertas en brazos de varones. La ley 3364 nace para erradicar esto. Por eso exige a todos los operadores de justicia, policías, jueces, fiscales, trabajar 24 horas de turno, un cambio totalmente rotundo. Pero ¿por qué esa urgencia? ¿Por qué esa necesidad de trabajar arduamente? Porque no queremos una víctima más, no queremos un feminicidio más. Entonces, esa es la finalidad. No se puede exigir para temas que pueden ser debatibles, ¿no? En cuanto si no me parece que me dé lo suficiente o este sujeto se retrasa en pasarme la pensión de alimentos, ingresar a la ley 3364 no corresponde. Quizás me demoro un poco más en explicar esto, pero siempre, muchas veces, he visto algunos abogados que tratan de forzar esto, ¿no? Para ingresarlo con la ley 3364. O a veces la disputa de bienes, son disputa de bienes porque por el tema de herencia, por la división y partición de bienes, que quieren desalojar al cónyuge, ¿no? Y inventan hechos, a veces, pocas veces se ha visto, pero a veces hacen algunas denuncias falsas, ¿no? Y no todos estos hechos pueden introducirse o pueden identificarse como violencia económica. Bueno, esto más o menos cómo señalar, cómo distinguir, ¿no? La violencia económica en sí bajo los alcances de la ley 3364. Sobre ello, la violencia económica, vamos a ver que se identifica, ¿no? Puede ser por una perturbación de la posesión, la tenencia o la propiedad de los bienes, ¿no? Muchas veces hemos visto que al inicio de una demanda de divorcio, la otra parte que no está conforme con la separación empieza a desprenderse de los bienes, ¿no? Para no dejar nada de bienes en favor de la otra, de la demandante de divorcio, supongamos. Aprovechando muchas veces que de repente el vehículo está solamente a nombre de él, a pesar que conoce y que sabe que ese bien ha sido adquirido dentro de la sociedad conyugal, ¿no? Perturba la posesión. Muchas veces hoy en día conocemos que hay relaciones de parejas, de matrimonios que viven bajo el mismo techo, pero no tienen una relación sentimental. Ojo, eso no es cuento, ¿ah? He escuchado a algunas personas que dicen, no, eso de que están casados, viven en el mismo techo, pero están separados. Bueno, eso yo también lo he escuchado, ¿ya? En algunos escenarios, fuera del trabajo quizás, pero dentro del trabajo que yo me desenvuelvo, yo sí he observado, ¿no? De acuerdo a las declaraciones de la víctima, agresor, que reconocen esto, conviven, son casados, conviven, pero no tienen ninguna relación sentimental, que ha sido corroborada a veces por los hijos, testigos. Existe, eso existe. ¿Por qué no se separan? Muchos dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces les sale más caro pues el divorcio, la separación de patrimonios, recurrir a un abogado y siguen viviendo, ¿no? Tienen 10, 20 años de convivencia, ¿no? Pero cada uno, viven ahí y cada uno tiene una relación sentimental aparte. Entonces, pero ¿qué hace, por ejemplo, el agresor? ¿Qué suele hacer? Sabe que no tiene una relación sentimental, ¿no? Vive bajo el mismo techo. ¿Y qué hace? Muchas veces llega ebrio, ¿no? Cuando llega ebrio a veces llega con los amigos, o a veces está solo, hace bulla, gritos, habla lisuras, rompe las cosas, rompe la vitrina, tira las cosas, ¿no? Entonces esa es la perturbación de la posesión. Está bien, yo puedo convivir contigo, tú has sido o eres mi esposo, pero ya no estoy contigo, no tengo una relación sentimental, pero aprendamos a vivir en armonía mientras que salga el divorcio, ¿no? Compartimos una casa, pero no puede perturbar mi tranquilidad con ruidos, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Otro supuesto, por ejemplo, la pérdida o la sustracción y destrucción, retención o apropiación indebida de objetos e instrumentos de trabajo, ¿no? Ha habido, por ejemplo, casos en los cuales, como les decía hace un momento, ha habido una relación de convivencia y este sujeto sabe que ya no hay una relación sentimental, pero como él todavía tiene la llave de la habitación o del domicilio, de la casa donde vivía con la víctima, ingresa y sustrae el dinero que ella ha venido ahorrando producto de su trabajo.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que él piensa, no? Ah, te vas a ir, me vas a dejar, entonces ahora te friego, ¿no? Ahora te dejo en la nada. ¿Para qué? Para que vuelvas a recurrir a mí, para que dependas de mí, ¿no? Muchas veces se da esto. Aprovechan esta relación de confianza, el acceso al domicilio para reingresar y sustraer el dinero, o sustraerse los objetos, o llevarse las cosas, ¿no? Deteriorando o apartando de los bienes a la víctima. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades o privación de los medios indispensables para vivir, ¿no? Por ejemplo, acá pues tengo un caso por ahí más adelante, me parece una sentencia en la cual salió que este sujeto había alquilado la casa y él solo se beneficiaba, ¿no? de los alquileres de la casa y no le daba a la víctima, la dejaba sin nada, ¿no? A pesar que él sabía que ella solamente dependía de eso. Por ejemplo, en la violencia económica, la Organización Mundial de Salud ha señalado es el maltrato económico que hace parte de comportamientos dominantes, ¿no? Miren, el maltrato económico no solamente es sustraer, sino que tiene que existir, evidenciar que ese comportamiento dominante, controlador por parte de los hombres para vigilar sus movimientos y restringir su acceso a recursos financieros, ¿no? Por otra parte, también Mario Luis Delgado, me parece que es un autor brasileño, señala que en los conflictos conyugales, la violencia patrimonial más conocida es aquella practicada mediante la destrucción de bienes materiales y objetos personales o su retención indebida en los casos de separación de hechos, ¿no? Se suele dar esta destrucción ¿no? de los objetos que han obtenido dentro de una sociedad conyugal, ¿cómo? ¿A raíz de qué? A raíz de que se enteran de la separación o del inicio de la demanda, como les digo, ¿no? Hay una intención de venganza, un rechazo a la separación, al no aceptar o permitir que la víctima tenga tranquilidad, tenga esta paz, ¿no? Por otro lado, vamos a ver. Por ejemplo, acá en este caso, en Brasil, por ejemplo, hubo una condena, o sea, hubo un delito, se identificó un delito de violencia económica, se condenó a un sujeto a 2 años y 6 meses de reclusión por haberse apropiado indebidamente de parte de los alquileres de un inmueble pertenecientes a la familia. De esta forma se privó a la mujer de los recursos económicos para suplir sus necesidades básicas de supervivencia, ¿no? Miren acá esta forma de una condena por esto de la violencia económica, ¿no? O sea, no solamente fue apropiarse de las rentas del alquiler, sino que esto era con la finalidad de privarla de sus necesidades básicas de supervivencia de la víctima. Y no era cualquier víctima, era su pareja. ¿Y por qué hace él esto? Porque ella había iniciado una demanda de divorcio. Entonces, hacen un análisis íntegro, analizan perspectiva de género, ¿no? Para que finalmente termine con esta sentencia condenatoria. Tenemos otra jurisprudencia, esta es de Colombia, por ejemplo, cuando el agresor controla todos los ingresos del hogar, independientemente de quién haya adquirido, ¿no? Cuando manipula el dinero o solo se lo da a cuentagotas, la víctima para el sostenimiento del hogar. Cuando el agresor reclama constantemente en qué lo ha gastado y cómo lo ha gastado, le impide a la víctima tener un trabajo propio que pueda generarle sus ingresos, estamos frente a un tipo de violencia económica. Entonces, acá, por ejemplo, pues, a veces el agresor, ¿qué es lo que hace? Él trabaja, la pareja también trabaja, y lo que hace es pedirle, ¿no? Incluso el sueldo de su pareja, y él lo administra, él distribuye, y con las justas le da el par de soles para su pasaje del día a día, ¿no? ¿Cómo hacen esto? Aprovechando que la víctima está inmersa en esta teoría del ciclo de la violencia familiar, ¿no? Está cegada por él, no solamente hay una dependencia económica, sino también una dependencia emocional frente a su agresor, ¿no? Y él no solamente distribuye y administra los ingresos que él tiene como persona que trabaja dentro del hogar, sino también prácticamente administra todo el dinero de su pareja, ¿no? Dejándola así, como dice acá en la sentencia de Colombia, de cuenta a gotas, ¿no? Y esto puede ser un rol viceversa, ¿no?
no solamente el hombre y la mujer. Bien, así vamos a ver diferentes casos de tipos de violencia. Por ejemplo, acá otros tipos de violencia también. El reglamento señala pues cuando se destruyen los objetos personales, por ejemplo, los celulares. Muchas veces vemos denuncias de violencia económica porque esta relación de pareja, luego de que hubo un disguste, un conflicto por los celos, terminan agrediéndose físicamente y el agresor, al ver de que la víctima no le quería sincerar con quién se estaba comunicando vía WhatsApp, ¿no? O con quién está hablando por teléfono, destruye el celular, lo rompe, lo pisa o lo tira del tercer piso. Escenas así hemos visto. Entonces, sí, está leyendo, no sé que está en otro lado. Está leyendo. a ver, por favor, Sí, ¿puede poner? tranquilo, Estos son los tipos de violencia, ¿no? Ahora, esto... ¿podrían apagar su audio, por favor? Porque a él se le puede tener ahorita problemas. Y lo mejor es tenerlo para que ya no se abstenga, pues no siempre lo va a volver a hacer, lo va a volver a hacer, lo va a volver a hacer. A ver, ¿me ayudan para...? Sí. No puedo observar quién es la persona que está con el audio. En este caso, tomar su declaración a ustedes. Compañera Silvia, por favor, tu audio. Por ese motivo la denuncia. Ahí debe estar, a ver. A ver. O de repente administra el... Piso, mi técnico, la señora tiene medida de protección. Ya, y en este caso, asunción de medidas psicológicas, físico, todo eso. El señor la ha agredido psicológicamente. En este caso, amerita que supuestamente lo detengan, pues intervengan y lo tengan acá a la comisaría. Está en Huerta Guinea el señor ahorita, pero en todo caso, si no está ahí, en Villa María, que es su domicilio, para que puedan ir. No, acá, el señor Fátima, pues. Ajá. Sí. ¿Quién es la compañera que tiene el audio prendido? Claro, lo que pasa es que como ya tiene la medida de protección ya, y una vez que él incumple la medida de protección, o sea, por un daño psicológico, automáticamente se le puede detener al señor. Ay, señor, estuve con el no hay delito. Delitos es. Sí, porque tiene medida de protección la señora. Ajá. Una vez que tiene medida de protección, si ya está notificada a ambas partes, Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Entonces, Erika Díaz, apaga tu audio, por favor. Ya es familia nuevamente. Quería... En todo caso, el administrador puede apagar el audio. Pero la comisaría todavía no le ha dado el documento, pues, ¿no? Y ya venía a preguntar que cuándo la van a notificar. Como no están medidas hoy, de una mañana. Compañera, yo, Silvia Huiza, soy yo la expositora. Yo sí tengo el audio prendido. El administrador, por favor, apague el audio. Sí. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, la violencia económica, como les señalaba, en el ámbito de tutela es amplia la protección. Sin embargo, en el ámbito penal es diferente. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta porque ya vamos a acabar. Por favor, yo les escucho. Sí, tengo que estar acá porque ahorita no hay señal. No hay señal. A ver, por favor, Erika Díaz, apague su audio. Ya. Entonces, por favor, de los que están presentes acá en la clase, ¿alguna intervención, pregunta hasta acá, por favor? Bueno, termino con estas jurisprudencias para entrar a unos 5 minutos y puedan hacer sus preguntas, ya para terminar. Bien, a ver, miren. Nuestra jurisprudencia peruana, ¿qué señala sobre la violencia económica? Ya ha existido, antes de ello, la violencia económica en el ámbito de tutela especial es amplio la protección que se puede otorgar. Sin embargo, como le digo una vez más, si nosotros la violencia económica
la queremos tipificar como delito, es difícil. Hasta la fecha, yo desde el 2017 que vengo trabajando en estos casos, no he visto ninguna sentencia por violencia económica. Sí, incluso he visto sentencias condenatorias por violencia psicológica como delito, pero no sucede en lo que es violencia económica. Si bien tenemos dentro de la ley 3364 el artículo 208 del Código Penal que permite la excusa absolutoria, o sea, en los casos de hurto, defraudación, apropiaciones, sí se considera delito siempre y cuando este hurto, apropiación se realice en agravio de víctimas por violencia de género o integrantes de grupo familiar. Sí es cierto, sin embargo, ¿cuál es el problema en la práctica? Que nosotros debemos identificar esta relación de dominio, esta relación asimétrica entre el agresor y la víctima. Entonces, cuando esto no se demuestra, no se prueba, es difícil cumplir con los presupuestos que exige el tipo penal. A veces se pregunta, ¿y cómo, de dónde identificamos todo ello, no? Muchas veces, pues, esto se evidencia de un interrogatorio detallado a la víctima, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuve un caso en el cual este sujeto ingresó al domicilio de la ex conviviente para sustraerle el dinero, ¿no? Y le amenazaba y le decía que sí le iba a devolver, pero siempre y cuando volvían a estar sexualmente, que la citaba en el hotel y todo. Entonces, como que se podía dar de repente algo de la violencia económica, pero la suma era, por ejemplo, de 800 soles. Entonces, eso era una falta, ¿no? Para que sea un hurto tiene un tope mínimo para que pueda ser considerado como delito. O a veces, cuando se señala que se ha sustraído algunos bienes, ustedes saben que en el tema de delitos y hurtos de propiedades hay que demostrar la preexistencia del bien. Entonces, vemos estas trabas porque no se cumple con el análisis conjunto del tipo penal del delito. Entonces, esto es lo que nos va a traer problemas. Ahora, como le decía, ¿qué es lo que señala nuestra jurisprudencia? De acuerdo ya a los pronunciamientos judiciales, se señala que la violencia no todo hecho, o sea, no todo disguste, no todo conflicto entre la familia constituye violencia familiar. Porque, por ejemplo, existe un conflicto en la familia por la separación de los patrimonios, la división y partición de los bienes, los temas de la herencia. Sin embargo, no es esta jurisprudencia en la casación 115-2016 que señala que es lógico que cuando existe un juicio, por ejemplo, sobre la división y partición de los bienes, el tema de la herencia, definitivamente esta familia va a pasar por un cuadro de tensión, de estrés, propios de la incertidumbre que están viviendo porque no saben cómo va a finalmente terminar este fallo judicial. Entonces, este hecho, por ejemplo, no puede encuadrarse dentro de un hecho de violencia, ¿no? Porque, como les digo, una cosa es un hecho de violencia, agredir, perturbar la tranquilidad de la víctima con la finalidad de someterla, ¿no? Con la finalidad que existe esta situación de dominio. Entonces, una cosa es el resultado de un cuadro de tensión, de estrés propios o que se originan por la disputa de los bienes, y otra cosa es un cuadro de estrés, de angustia por hechos de violencia, porque el agresor lastima, agrede, ¿no? Para someter, para dominar a la víctima. Entonces, en un primer supuesto estamos de repente en una situación de conflicto por bienes patrimoniales, y en el otro supuesto estaríamos en hechos de violencia, pero donde necesariamente se tiene que identificar, ¿no? Esta relación asimétrica, ¿no? Uno que es más fuerte y el otro más débil, y este tiene una finalidad, ¿no? Abusar del poder que tiene para someter a la víctima. De igual forma, en la casación 246-2015 se han pronunciado que no todo conflicto va a merecer que el Estado tenga que intrometerse a este. Por ejemplo, hay situaciones de conflicto que se podría decir que no tienen mayor relevancia, ¿no? Por ejemplo, acá en esta sentencia se señala, ¿no? A ver,
si bien se da en este conflicto se da en un contexto de violencia familiar, el agresor y la víctima tienen una relación matrimonial, pero señala también esta casación que se presenta en un conflicto en la que no se aprecia relaciones asimétricas. Esta relación asimétrica es la de poder, ¿no? O sea, no hay esa voluntad, esa intención de causarle daño, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este caso? En el caso 246-2015, es una relación de esposos en los cuales están también, se podría decir, en un cuadro de estrés, ¿no? De angustia, porque dentro de este divorcio se están separando los bienes, ¿no? Todos los bienes que han adquirido, de repente la casa, el vehículo, y el no saber cómo finalmente un juez va a determinar esta distribución o separación de bienes, los hace sumergir en esta situación, este cuadro de estrés que se ve reflejado en el informe psicológico. Pero no todo hecho configura violencia, dice esta casación, sino que se debe apreciar en estas relaciones esta relación asimétrica. ¿Qué es una relación asimétrica? Donde no están en igualdad de condiciones, donde se evidencia, por el contrario, que hay uno que está en una posición superior y el otro en una posición inferior. Y este que está en una posición superior abusa esta posición para someter, humillar, ¿no?, a la víctima. Entonces, eso más o menos son las características de una relación asimétrica. Finalmente, una resolución judicial en relación a medidas de protección. Hoy en día se dice que estamos en una igualdad de género. Hombres y mujeres luchamos por las mujeres estar en esa misma condición, ¿no? Y en ello debemos ser coherentes en todo sentido. Por eso, cuando se impone una asignación anticipada de alimentos en contra de la madre en favor de sus hijos, la mujer no debería indignarse, ¿no? Porque hay que cambiar esa mentalidad de que solamente el hombre es el proveedor de alimentos. En este caso muy interesante, que es una resolución judicial en el expediente 9448-2017, esta señora fue denunciada por violencia psicológica en agravio de sus hijos adolescentes, ¿no? Esta señora los humillaba, los insultaba. Además de eso, no les asistía económicamente a estos menores. ¿Quién asumía ese rol de cuidarlos, protegerlos, darle los alimentos? Era la abuela paterna. El padre se desconocía su paradero. Quizás estaba muerto, quizás estaba ausente, no lo sabemos. Este caso se conoce así. Entonces, se denuncia este hecho y finalmente en este caso se dictan medidas de protección a favor de estos adolescentes, donde la madre no se podía acercar a los menores a ejercer cualquier tipo de agresión física, psicológica, humillación. Además, se le impuso a la madre que ésta tenga que asistirle con una asignación anticipada de alimentos a favor de los menores de edad. Es algo lo cual ella impugnó, ella no aceptó, ¿no? Y en segunda instancia se ordenó esta asignación. Ella tenía que cumplir con esta asignación anticipada de 400 nuevos soles a favor de sus 2 menores hijos, y este dinero iba a ser administrado por la abuela paterna, quien en la realidad de los hechos era que ejercía la custodia de estos menores de edad, ¿no? ¿Cuál era la justificación de esta señora? Ella decía, pues, bueno, como yo tengo una nueva familia, ¿no? Tengo un hijo recién de 1 año, este tiene más necesidad, y yo no trabajo además, entonces yo tengo una nueva familia, no puedo sostener a mis hijos mayores, ¿no? Sin embargo, en esta resolución judicial, así como se le exige al hombre, si usted tiene todas las capacidades, ¿no? Usted no está inhabilitado, usted puede conseguir trabajo. No es que no tenga trabajo, hay que conseguirlo, hay que buscarlo, porque desde que tenemos un hijo, ¿no? Tenemos la obligación de asistirlos, a lo menos hasta su mayoría de edad. Entonces, esa obligación que se impone al varón tiene que ser en la misma medida para la mujer, ¿no? Y bueno, eso es en relaciones a lo que se refiere a la violencia económica. Bueno, en lo que demás refiere, tengo entendido que ya el ámbito procesal en relación a las medidas de protección y la tercera sesión, que es el delito de desobediencia a las medidas de protección, lo vamos a ver en la segunda y tercera sesión. Sin embargo, estoy, Yana, a poder recibir de repente algunas preguntas en estos 5 minutos, y si el tiempo queda corto, les dejo estoy en las redes sociales, pueden escribirme mediante el Messenger del Facebook. Yo a veces me suelo desocupar después de las 5 de la tarde y estoy, Yana, a absolver sus preguntas, inquietudes.
en relación a los temas de violencia, estas 4 modalidades de violencia que existen en estas víctimas, ¿no? Víctimas como integrantes del grupo familiar o víctimas como la mujer por su condición de género. Me gustaría escucharlos, si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Tendrán alguna pregunta o nos vamos ya hasta la siguiente, nos vemos ya hasta la siguiente clase? No hay preguntas. Entonces, no hay ninguna pregunta respecto a alguno de sus casos que ustedes hayan tenido y que quieran compartirlo el día de hoy. Bien. En todo caso, bueno, ya habiendo culminado, me dijeron que es de 7 a 9, nos hemos pasado unos minutos, considerando también el tiempo de tolerancia, también que hemos ingresado casi 10 minutos después. Entonces, bueno, nos vemos la siguiente clase. No obstante, les dejo abierto mi página de Facebook, soy como Silvia Huiza. Pueden escribirme en el Messenger y hacer de repente alguna pregunta que haya quedado pendiente en esta clase, o de repente en qué temas les gustaría que profundice más la siguiente clase, me los proponen. Por favor, me hacen saber que son de este curso de capacitación y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta luego, doctora.